conversar con el alcalde de la ciudad de Quito para, bueno, muchas cosas. Pavel, buenos días, ¿me escucha? Tiene que mirar la cámara, Pavel, o el teléfono, o yo no sé. Ecuador, ahí, perfecto. Perdón, Nelson, ya me desacomodé un ratito. Deme No se solo un preocupe, no lo segundo. estamos viendo, pero lo estamos escuchando. Yo le doy paso. Chévere, ahí estoy. Listo, por favor, Entiendo que ahí estoy, ¿no? dele paso en vivo. Ahí está, ya lo estamos viendo, Pavel, muchas gracias. Bienvenido a este espacio para hablar de lo que ocurre en Quito, la ciudad, algunas cosas importantes que lo vamos a tocar, pero no quisiera iniciar este diálogo sin preguntarle precisamente los hechos electorales últimos y su apreciación sobre el tema. La Revolución Ciudadana se afianza muchísimo más con este resultado. Pavel, bienvenido. Permítame antes de eso, de una posición más analítica, un abrazo solidario y lleno de gratitud, Nelson, a todos los habitantes, particularmente a los de la costa ecuatoriana, a los de Guayas, donde se emite este programa, a los de Los Ríos, a los de Esmeraldas, a los de la queridísima Manabí. En realidad mi abrazo es grande, de gratitud y solidario para todos los ecuatorianos que se expresaron por una fuerza política y que de manera inaudita han sido faltados al respeto de la forma en la que se lo ha hecho. Se los ha criminalizado, se les ha tildado de delincuentes, de narcotraficantes, de lumpen de la sociedad. ¡Qué barbaridad! Quienes deberían trabajar porque el Ecuador esté unido, hoy faltan al respeto y estigmatizan a prácticamente la mitad de la población. Quienes verdaderamente vamos al Ecuador, debemos sembrar no odio, jamás divisionismo, no regionalismo que parecería que lo habíamos superado. Debemos sembrar unidad, porque solamente el Ecuador unido, fuerte, es el que puede darle la vuelta a esta realidad. Solamente un Ecuador fortalecido y unido puede doblegar a la delincuencia, al narcotráfico. Solamente un Ecuador fortalecido y unido puede superar, digamos, la terrible pobreza que sentimos hoy, el desempleo, que es lo que nos agobia. No es porque, ¿qué le digo, Nelson? Si seguramente se instala el narcotráfico en algunas regiones del país, será más por sus condiciones logísticas, no Sí, por la gente el puerto. no porque la gente sea por naturaleza mala, porque hay un puerto, pero no porque su ciudadanía, ¿no es cierto?, sea proclive, propensa a la delincuencia. ¡Qué barbaridad! Y me parece que eso devela de alguna u otra manera, Nelson, que estamos contaminados y quienes no deberían hacerlo, porque deberían trabajar con un discurso de unidad, están contaminados hasta el tuétano de odio y así no vamos a salir. Así que me abrazo entero, además porque no se ha expresado esa votación, Nelson, y con eso entro un poquito en materia, no se ha expresado solamente en la costa, se ha expresado también en otras partes del país, así que mi abrazo es igual de fuerte, igual de solidario para los votantes de la Sierra, de Pichincha, de Quito, donde se ha crecido de manera significativa la votación por esta opción. Cerca de 170,000 votos es lo que crece aquí en votación la candidata Luisa González. Así que, Nelson, lo primero decir es que la democracia se fortalece cuando todos vamos a las urnas. Y, por ejemplo, ahí, yo en cambio le expreso mi respeto a todos los ecuatorianos y a todas las ecuatorianas que fueron a votar, independientemente por quién lo hayan hecho, Así es. porque un país que entiende, hace vivir a la democracia, sabe que esa es la menos mala de las formas de gobierno. La dictadura, la prepotencia, el autoritarismo, siempre será perjudicial para una sociedad. Así que lo primero que le digo, Nelson, es qué bueno que tengamos un nuevo episodio democrático, qué bueno que ese episodio democrático permita que los ecuatorianos de distinta naturaleza, clases sociales, estamento, digamos, lugar de nacimiento, puedan expresarse, dar su posición política, eso está muy bien, y sobre eso vemos un país que ha consolidado una suerte de, no de bipartidismo, sino de bitendencia, diría yo, ¿no? Que va a tener sus puntos a favor y también creo que sus puntos negativos. A favor, ojalá esto pudiera significar un diálogo productivo entre esas dos tendencias. En contra, en cambio, es que podría agravar los niveles de gobernabilidad que viene sufriendo el país desde hace algunos años. Así que habrá que saber con madurez y con fortalecimiento institucional y democrático leer los resultados, sobre todo esperar a una segunda vuelta y que el Ecuador se vea favorecido
de quien tenga mejores propuestas para este dolido en este momento, sufrido en este momento, Ecuador, que necesita más bien discurso de esperanza, de unidad para salir adelante y no de estigmatización, odio y separatismo. Totalmente de acuerdo, y pienso que el presidente de la República salió con esta situación perjudicándose él mismo, ¿no? O sea, él solito se hace la campaña mala, él solito se pone la soga al cuello, él fue el que no salió a agradecer a sus votantes, porque de una u otra manera son también más de 4 millones de personas que votaron por él, y también los termina despreciando, ¿no? Y creo que es importante no caer en el juego de despreciar el voto o despreciar a la gente que ha votado por él, porque yo pienso que no es tal vez que sea este voto anticorreísta en su totalidad. Puede que sí exista algo en ese voto de Noboa, pero yo creo que no, yo creo que son gente buena que lamentablemente se va decepcionando precisamente por las acciones de su líder, o tal vez buscando un liderazgo que Noboa lo ha destrozado, no salir ese día a agradecer, no dar la cara, ni siquiera que salga su candidata a vicepresidenta o sus ministros, nadie, y luego salir con esto estigmatizando a toda una región es tremendo. Pavel, aprovechando es que yo voy conversando y se me ocurren preguntas, hay un tema que es la inseguridad y que no sé si esto refleje un poco la votación. La gente de la costa siente mucho más el tema de la inseguridad. ¿Qué problemas le atraviesa a la sierra? ¿Qué pasa en la sierra? Porque yo conversaba y decía, la gente me decía acá, mis padres, no, lo que pasa es que tal vez en la sierra este asunto de la inseguridad, del narcotráfico, de las bandas, no es tan fuerte. Y le pregunto, Pavel, usted como alcalde de Quito, ¿cuáles son los problemas que le preocupa más a la capital? Nelson, tal vez para cerrar y conectar con el punto anterior, mire, la realidad de hoy es que tenemos 2 personas que han pasado la segunda vuelta, una candidata y un presidente candidato. Y la realidad de mañana será que cualquiera de ellos 2 va a tener el voto de la ciudadanía y va a gobernar este país. Así es. Cualquiera de los 2 va a necesitar unidad. Cualquiera de los 2 va a tener que, no se puede gobernar cuando uno llega para el 50% que me vota, para el 51% que me vota. Se tiene que gobernar para todo el Ecuador. Y eso supone un gran ejercicio de madurez política, un gran ejercicio de convocatoria para que trabajemos por objetivos comunes y un gran ejercicio con unidad. Si yo empiezo diciendo a la mitad de la población que no ha votado por mí, prácticamente que es de lumpen, que es la chusma, ¿cómo puede hacer después o narcos, ¿no es cierto?, o delincuentes, cómo puede hacer después un ejercicio de unidad en ese sentido? Lo primero. Lo segundo, ¿por qué necesitamos de esa unidad, creo, Nelson? Porque no, yo diría que no lo sentimos de manera distinta. Lo sentimos en nuestras proporciones de manera dolorosa. Mire, Nelson, cuando yo estoy en los barrios, las madres que sufren, las madres que lloran porque sus hijos se conectaron con el microtráfico, sea como consumidores o sea, por ejemplo, como expendedores, es una realidad brutal. En Quito nunca en la vida tuvimos los escenarios que hemos tenido. Fíjese, Nelson, yo creo que esto nos atraviesa a todos los ecuatorianos. Ahora que nadie nos escucha, voy a decirle mi edad. Tengo 49 años y el otro día conversando con alguien, yo le hacía esta referencia a Nelson, que lo hago en este momento por saber si es que es una referencia gráfica. Le decía en mis 49 años, tal vez desde el año 0 hasta los 43, yo me acuerdo de ¿cuántos? De 5 escenarios de violencia. El asesinato de Jaime Hurtado, por ejemplo, el asesinato de Jaime Roldós, el asesinato y la desaparición de los Restrepo, ¿sí? De Arturo Jarrín, por ponerle un ejemplo, de la señora Benavides, tal vez algo más, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en cambio, de los 43 a los 49 que tengo hoy en los últimos 6 años, ya ni se los puede contar, Nelson. Claro, son hartísimos. Un candidato presidencial asesinado aquí en la capital de la República en el sector bancario. ¿Sí? 4 niños y adolescentes desaparecidos y asesinados en Guayaquil, ¿sí? La gran cantidad de desaparecidos anónimos, alcaldes que fueron electos por cada una de sus poblaciones, algunos asesinados. Entonces, no es un problema exclusivo de la costa, de la sierra, de la ciudad A o de la ciudad B. Lastimosamente, el Ecuador vive hoy 3 pandemias. El desempleo, la delincuencia o la inseguridad, y en realidad la gente empieza diciendo, mira, hay 3 cosas, a mí me lo decían así, Nelson. ¿Sabe qué? A mí me preocupa una mala relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional. Me preocupa. Pero ¿sabe qué me quita el sueño y no me deja dormir? La inseguridad, el desempleo y la pobreza. Y eso hoy campea en todo el Ecuador.
Así es, bueno, ojalá que todo esto mejore y una de las cosas que ustedes están haciendo es, estaba escuchando, Pavel, precisamente para aliviar la situación con las familias en la capital, este tema de las deudas, de la remisión. Cuéntenos un poco sobre el tema que están ustedes ahorita manejando desde la alcaldía y cuáles son los beneficios que van a tener las familias quiteñas. Mire, Nelson, ahí voy a caer en una cosa concreta, que usted, gracias por preguntarme, pero incluso para hacer un hilo conector con lo anterior, por eso hemos entendido en la capital de la República, primero que debemos tener una plataforma de convergencia y de unidad. Yo convoqué el año anterior a una cosa que se llama Acuerdo Quito, y en este Acuerdo Quito, Nelson, definimos 4 objetivos comunes. Cuando digo comunes, le digo al de abajo y al de arriba, Claro. al de la derecha y al de la izquierda, al rico y al pobre, al sector financiero y al sector industrial, al sector comercial y al sector de la cultura, al deporte y digamos a la juventud, a los hombres y a las mujeres. Esos 4 objetivos son erradicar la extrema pobreza en los próximos 10 años, potenciar el bienestar, el crecimiento y el progreso y el empleo, ¿sí? Recuperar la seguridad humana, la convivencia pacífica y los derechos, y que seamos una ciudad intercultural verde y azul. ¿Para qué? Para afianzarnos como la locomotora del desarrollo nacional y disputarnos como una capital latinoamericana, es decir, disputar espacio en Latinoamérica. Eso implica, Nelson, que 2 de nuestros primeros objetivos, que es erradicar la extrema pobreza y potenciar el bienestar, el crecimiento y el empleo, necesitan apoyo de parte de quienes estamos en la autoridad pública para las familias que más golpeada pueden tener su situación económica. Y la medida a la que usted hace referencia es la quinta que yo he trabajado en los últimos 10, 12 meses. Hicimos una remisión tributaria que ya tuvo un buen beneficio el año anterior. Nosotros cobramos, que no lo podíamos cobrar, 53 millones de dólares, 54 en realidad, y la gente que tenía una deuda pudo pagar su capital, pero se le perdonó intereses, moras y recargos. Luego hicimos una reducción de la patente. Mire, Nelson, la gente que pagaba la patente primero no sabía cómo le calculaban, era chino avanzado. Después le ponían una patente de 60, 80, 120, 200 dólares. Hoy en Quito se paga una patente de 15 dólares, todas las personas obligadas, no obligadas a llevar contabilidad. Pasamos de pago promedio 60 dólares a 15 dólares. Tercero, aquí hay una cosa que se llama permiso único de comerciante autónomo. El que ya sacó este permiso en el 2024 se lo extiende automáticamente al 25 y le evitamos la tramitología para que esté más tranquilo, para que no se agobie, tiene que salir a vender y no tiene que, en este momento no tenemos que cargarle de trámites inútiles. Lo mismo con la licencia de funcionamiento de actividades económicas, se llama LOAE. Son cerca de 90,000 negocios los que se verán beneficiados. Esto sí espera una segunda votación, segundo debate y votación del Pleno del Consejo Metropolitano para que quienes tuvieron LOAE en el 24 lo tengan extendido en el 25. Y ahora nuevamente viene esto, Nelson, donde hemos acogido el marco legal que está vigente. La primera es una obligación legal, y qué bueno que así sea. La segunda, en cambio, es una posición favorable del municipio. La primera, se extinguirán de manera automática, el ciudadano no tiene que hacer nada, se extinguirán de manera automática las deudas que tienen más de un año y menos de 460 dólares de monto. Y lo segundo, esto el ciudadano no tiene que hacer nada, el municipio de oficio lo extinguirá. Presenté la iniciativa legislativa, bueno, tiene que tener apoyo en el Consejo Metropolitano, y si es votada, también podremos hacer una nueva remisión tributaria donde el municipio, aquí un paréntesis, Nelson, ni le cuento la cartera vencida que recibí una cartera vencida cercana a los 600 millones de dólares. Por lo tanto, todas estas acciones, además, creo que son inteligentes porque nos permiten recaudar a nosotros algo, y esta es la segunda remisión que hacemos, y le permite al ciudadano aliviarse nuevamente, porque si mi deuda es de 120 dólares, 140 dólares, mi capital eran 100 y los 40 eran de multas, de recargos o de comisiones, me olvido de los 40 y solamente pago los 100. Pero la idea es que en este caso también colabore la ciudadanía y, por ejemplo, para que se beneficie de esto, pague el capital, ¿no? Este es de parte y parte, ¿no? De parte y parte, Nelson, porque los quiteños somos buenos pagadores de nuestras deudas, somos de nuestras obligaciones con el municipio, y esa plata que ingresa al municipio, que hoy es fundamental, porque el gobierno central nos está debiendo, o al menos nos paga con atraso, las obligaciones constitucionales, esa plata que ingresa por el pago de impuestos de los quiteños es fundamental, porque vuelve a los quiteños, pero convertidos en obra. Nosotros estamos entregando una obra diaria en Quito, Nelson, obra diaria en Quito, y si no tendríamos esos recursos, no lo podríamos hacer. Así que la plata que el quiteño paga el día de hoy, le regresa mañana convertido
en parque, vía adoquinado, aumento de alcantarillado, mejoras viales, así que eso es lo que estamos haciendo. Una cosa interesante que escuchaba, Pavel, es el tema este de que el ciudadano no tenga que hacer nada, porque créanlo que a veces es feo, turro, cuando uno, no, sí, hay un beneficio, ok, sí, pero tiene que ir acá, acá, vaya para allá, firme acá, vino para acá, y no, ya, para qué, no, pero en cambio, qué bueno cuando tú llegas, qué bueno, sí. Porque a veces uno ni se entera y tiene Claro. el beneficio. Mire, Nelson, son 166,000 quiteños a los que seguramente les llegará un correo de parte del municipio diciéndole la deuda que usted tenía de $200, ¿no es cierto?, ha sido extinguida. ¿Por qué? Porque ese es el trámite de oficio. Así como también cuando tenemos a alguien que nos debe, le llega un oficio y le dice, señor, señora, usted no está debiendo $200 a la municipalidad. No, es la segunda vez que hacemos esto, Claro, está Nelson, bien. porque también la ley plantea que las deudas, por ejemplo, que ya extinguieron, usted si tiene una deuda de más de 5 o 6 años que ya no la pudo cobrar, esa deuda en realidad está muerta legalmente, pero el ciudadano es el que tiene que hacer el trámite para darla de baja. Ok. La vez anterior que hicimos una reforma también fue para que unas determinadas deudas, evidentemente usted entenderá que mi obligación es buscar hasta el último minuto y haciendo todos los esfuerzos para cobrar lo que se le deuda al municipio, es Claro, plata de claro. los quiteños. Entonces yo estoy obligado a hacer el esfuerzo de cobro, pero cuando haya una deuda muerta jurídicamente, y antes del ciudadano tenía que activar el trámite, en una reforma que hicimos hace poco para unas determinadas deudas, el municipio también las extingue de manera automática. Qué bueno. ¿Cómo está el tema del metro? Escuchaba y veía y leía sobre las promesas que se dieron, pero parece que eso todavía no ha cuajado, Pavel, en términos del gobierno central. ¿Qué ha pasado sobre el tema? Primero, yo espero que usted no haya venido y no me haya comentado, porque te tengo ofrecido, ¿no es cierto?, aquí comernos unas empanaditas de morocho, Pavel, lo que por pasa es ejemplo. que, escúcheme, voy, pero créalo que voy, me presento porque voy a funciones. Voy, me presento y me regreso al día siguiente. Voy a tener que hacer a la final 2 funciones y me quedo 2 días. Y ahí sí hacemos ¿Y sabes que todavía no me subo al metro? Porque voy un sábado, llego, descanso, me presento en la noche y al domingo estoy, pero en el primer vuelo regresándome. Pero ya, yo le aviso, yo le aviso. Por eso mismo le decía, para invitarme unas empanaditas de morocho y llevarle al metro. Y para que usted verifique que el metro es de primera y que el metro goza de buena salud. El metro en este momento ha superado los 60 millones de viajes. Esto Qué bueno, qué significa bueno. que el Ecuador entero, Nelson, el Ecuador entero ha viajado al menos 3 veces en el metro de Quito. ¿Sí? Entonces, esto es un gran medio de transporte. Ujú. Y desactivando las bombas que recibí, porque recibí bombas, digamos, por todo lado, ¿no es cierto? Una cosa abierta, dividida en segmentos, por lo tanto, la necesidad de que haya mantenimientos para cada uno de los segmentos. Ayer tuvimos una reunión cerca de 4 horas en el Consejo Metropolitano, haciendo lo que es nuestra marca, de manera abierta y transparente, brindándoles toda la información para que vean todos los esfuerzos que hacemos y también todas las vicisitudes que tenemos. Porque, por ejemplo, ahí estábamos bajo un proceso contractual, avanzaba bien, quien ganó no entregó las garantías del caso, no ya una vez adjudicado el contrato se le tuvo que declarar oferente incumplido. Si es que quiso jugar con la ciudad, bueno, le va a ir mal porque no va a poder Claro, contratar en claro, ningún lado los claro. próximos 3 años, pero evidentemente estas son vicisitudes y usted lo dice bien, Nelson. Mire, nosotros estamos listos y en este año, para que el metro se extienda, yo no hablo con palabrería, yo con hechos concretos. En las próximas semanas saldrá el concurso para Ya. contratar los estudios definitivos hasta la Ofelia y seguramente el perfilamiento hasta Calderón. El metro, cuando esté aquí y haga un recorrido, Nelson, se va a dar cuenta que está llegando hasta Quitumbe en el sur Ya. y se quedó 4 paradas antes de donde se pensó originalmente que llegue, que es la Ofelia. Ok. Deberíamos extenderlo en el norte hacia la Ofelia y buscar que se conecte, porque esto sería ya transporte a los sectores rurales, buscar que se conecte con la parroquia rural más grande que tiene el país, que es Calderón, y para eso hay que hacer estudios. Entonces vamos a contratar los estudios. Nosotros sí le hemos dicho ya a la banca multilateral que estamos listos para un esquema de financiamiento y extender el metro de Quito. El gobierno ha dicho lo mismo, pero no ha hecho ni medio paso. Yo he Ese es el firmado los problema. oficios para que esto suceda, pero el ministro de Economía parece que no ha firmado ni una servilleta
para llamarle a la banca multilateral a que venga a financiar. Si va a financiar el gobierno, perfecto, genial, Claro. qué bueno. Pero si lo vamos a hacer de manera conjunta, por ejemplo, necesitamos que venga la banca multilateral y ese es un ofrecimiento serio. Así que yo ya he puesto las cosas concretas, contratar los estudios y llamarle a la banca de cooperación, pero evidentemente necesitamos el apoyo y el aval del gobierno para que venga esa banca de cooperación y podamos decir, ok, cuesta más o menos $500 millones, entonces, no sé, pues gobierno nacional participa con esto, el gobierno ha dicho con todo, perfecto, pero de alguna muestra, pues algo para ver. En cambio, nosotros estamos preparados seriamente, reservando los recursos, hablando con la banca multilateral para decir, a ver, esto podemos poner, esto sería deseable que ponga el gobierno, sí, y lo otro puede ser crédito. Así que si vamos a necesitar crédito, sea el gobierno nacional o sea el gobierno municipal, tenemos que llamar a los que nos pueden prestar el crédito. Totalmente, totalmente. Y lo más importante es, como usted decía, Pavel, que al final la palabra se cumpla, porque lamentablemente este presidente del gobierno no tiene eso y hace que se empiece a dudar y la palabra presidencial no tiene el peso que realmente merece y los pasos son ahí medios turbios por parte del gobierno central. Vi que llegaron unos troles. ¿Cómo mejorará eso la movilidad en Quito? Mucho por calidad y mucho por calidad y, si usted quiere, rapidez. Y además cambiando la matriz energética y por lo tanto contaminando menos la ciudad. En realidad hay un montón de beneficios. Llegaron ya 60 trolebuses, se están trasladando desde Manta hacia la ciudad de Quito, deberán llegar a Quito, deberán hacer la adaptabilidad técnica, como se llama, es decir, nosotros deberemos probar de que desde la última rueda hasta el primer foco, digamos, estén funcionando cabalmente. Tienen que hacerse las pruebas del caso en los troles que llegaron, pasar el proceso de matriculación, aunque eso seguramente nos tomará algún tiempo. Y espero que esos 60 trolebuses totalmente eléctricos, constituyéndose la flota de transporte eléctrico más grande del Ecuador, puedan estar hacia finales de marzo al servicio de la ciudadanía. Usted conoce Quito y el trolebús, que fue en los años 90 e inicios de los 2000, fue de los primeros sistemas de electromovilidad en América Latina, Nelson. Sí. Después vino un alcalde y cometió la barbaridad que donde iba un bus eléctrico metió un bus a diésel, ¿no? A esto que respondan a aquellos que, digamos, combinan papas con coliflores, digamos, ¿no? Pero nosotros hemos traído 60 nuevos trolebuses. Deberán venir 20 más, estamos haciendo un proceso para poder adquirir 20 más. Con 80 terminaríamos flamante y papelito, digamos, como solemos decir acá, el trolebús nuevo, eléctrico, con calidad de servicio. Además, Nelson, a esto se sumará en el último trimestre de este año el sistema integrado de recaudo, es decir, que con una tarjeta usted podrá entrar al trolebús, al metro o al ecovía, y también buscamos que se entre a los buses públicos, pero que son operados por privados, y eso es parte de la transformación que estamos haciendo en materia de movilidad. Qué bueno, es que es bastante. Algo que decía Pavel y me genera inquietud es el tema y conocer. ¿Cómo ha manejado usted la oposición? Me gustó cuando dijo, nosotros hacemos las asambleas y las reuniones abiertas. Esto de una u otra manera corcha también cualquier iniciativa de oposición que tenga por objetivo simplemente dañarles la imagen en base a nada. O sea, cuando usted hace estas reuniones, me imagino yo que están todos, ¿no? Y todos conocen, claro, y todos ven. Entonces, hasta eso, incluso eso les sirve como para apagar ciertos fuegos ahí que, porque no, por ahí salía uno, no, que este alcalde, el mantenimiento, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso logra apaciguar para ver este tipo de reuniones abiertas. Nelson, el Consejo Metropolitano de Quito al día de hoy, desde que yo soy alcalde, estamos hablando de 19 meses seguramente, ha tenido 2 tiempos de funcionamiento. El primer año, yo entré en mayo, recuerde, ¿no es cierto? Y seguramente hasta diciembre tuvimos un talante. El talante fue positivo. No pensamos lo mismo, pero entiendo que queremos a la ciudad igual. Claro. Y por lo tanto, cuando estábamos más conectados en los temas, la ciudad sentía más armonía y avanzaba más rápido. Desde inicios de, digamos, incluso desde que se empieza a calentar el panorama electoral, ¿no es cierto? Y desde el primer trimestre de 2024 ya empezaron algunos hitos, ¿no es cierto? Ventajosamente son, yo diría que unos
dos, tres, ¿no es cierto? Han nucleado a unos pocos más, pero al menos unos dos, tres, con un deseo de protagonismo, ya prácticamente yo entenderé que precandidatos a la alcaldía de Quito en el próximo Claro, periodo, claro. y entonces ya no es el amor a la ciudad el que nos guía, sino el cálculo político. Se va a caer el metro porque no hay, porque si alguien ha votado un papel en el metro, tenemos que fiscalizar. Bueno, venga y fiscalice. Entonces Claro. ahí abrimos toda la información y Nelson, lo que uno podría, al menos es mi apreciación, claro, cualquiera podrá tener la apreciación diferente, se notan los esfuerzos gigantes que hacemos para que la ciudad avance. No siendo una tarea fácil, Nelson, administrar la Mm, ciudad no es una tarea fácil. me imagino. Contentar, digamos, un alcalde, al menos de Quito, es palo porque bogas, palo por, no, pues, si haces una obra, ¿no es cierto? El uno, porque hiciste, el otro te dice que cuando ya ve que se abrió la calle para repavimentar, te dice qué barbaridad, ahora tengo tráfico. Entonces es complejo. Así que yo diría, yo no espero, Nelson, un consejo que piense lo mismo ni que me felicite todos los días. Al contrario, yo espero que me critiquen seguramente, pero de manera constructiva, Claro. Y con no de bases, ¿no? manera maliciosa. Y con bases. Claro. Si hay base y fundamento, además una crítica yo la escucho, pues Nelson, Claro. acaso que soy un tipo cerrado. Yo más bien necesito una fiscalización de altura, porque una fiscalización de altura es lo mejor, técnica me refiero, y por lo tanto seria, es lo mejor que le puede pasar a una buena administración. Pero en Mm. cambio el cálculo político, estrategias tiktokeras, y lo que es peor, creo a ratos, si yo estuviera, digamos, de ese lado, ya me molestaría, pues Nelson, porque si yo tengo que someter mi agenda de trabajo a la espectacularidad que le quiere dar un concejal, yo le diré, a ver, espérate un ratito, o sea, yo no puedo estar, yo puedo tener un objetivo común, pero no puedo estar, ¿no es cierto?, al servicio de la estrategia comunicacional que tú te hayas planteado. Ujú. Entonces, espero que superado el proceso electoral, volvamos a lo que a mi juicio es deseable. Si no pasa, no pasa, Nelson, pero a mi juicio es deseable, que le expresemos el amor que le tenemos a la ciudad con un trabajo donde converjamos en donde tenemos que converger, tengamos diferencias en donde tengamos que diferenciarnos, pero no le quitemos tiempo a la ciudad. Para cerrar, un Ya, ejemplo concreto. dale. Ayer, lo que discutimos ayer, Nelson, se pudo muy bien discutir en la Comisión de Movilidad, ¿sí? Lo que discutimos ayer se pudo discutir muy bien en la Comisión de Movilidad. Fueron 4 horas y le quitamos 4 horas de trabajo al Consejo Metropolitano. En 4 horas de trabajo, Nelson, es probable que nosotros podamos hacer, le pongo a cuánto, no sé, a 10 minutos por hora, 10 minutos por trámite, 6 por 4, 24. Hubiéramos podido legalizar, regularizar 24 barrios. Pero no, Wow. estuvimos discutiendo lo que quisieron unos 4, 5, 6 concejales, que está muy bien, yo no digo que no, Claro, ojo, claro. ¿sí? Pero sepamos cómo lo hacemos. Claro, Incluso claro. podría ventilarse en la Comisión de Movilidad y no quitarle tiempo para que el Consejo hubiera podido, en cambio, ¿no es cierto?, regularizar 24 barrios. Insisto, no digo que no se lo haga, digo que se lo haga, pero digo que se lo haga con un talante de altura, que creo que lo hace la gran mayoría, incluso el sector de oposición, pero sí siento que hay unos dos que tres que tienen una agenda absolutamente marcada en su cálculo político personal y no en las necesidades de la ciudad. Pero le cuento que por la experiencia, Pavel, generalmente ese tipo de personas no van a tener el resultado que desean porque lo hacen, como usted dice, desde ese lado feo, desde el vamos a atacar, vamos a criticar por criticar, y la gente no es tonta, la gente analiza y dice, chutica hermano, está bien que quiera ser candidato, está bien que quiera ser alcalde, pero no de esa manera tan tonta, y terminan haciéndose el harakiri esas personas y ahí queda. Para cerrar, me gustaría, Pavel, una reflexión acerca del resultado, una reflexión acerca de su movimiento, de la Revolución Ciudadana. Antes de las elecciones, yo revisaba y escuchaba los parlantes del gobierno en ciertos espacios y periodistas y decían, alguien, la Revolución Ciudadana está muerta. Antes de las elecciones, antes del domingo. Decía alguien, la Revolución Ciudadana está acabada. Me gustaría terminar con esa reflexión. Usted pertenece a la Revolución Ciudadana. Nelson, entenderá que habiendo tenido una sanción Ah, carajo. absolutamente Sí. injusta, que buscaba sacarnos, ¿no es cierto?, a nosotros
de cualquier posición que podemos tener como ciudadanos, tengo que ser muy cauto en lo que usted me señala. Entonces, no, efectivamente soy un militante de la Revolución Ciudadana, pero en este momento no puedo pronunciarme como tal. Pero sí puedo pronunciarme como ciudadano y como alcalde. Y por eso le decía, el Ecuador en este momento necesita esperanza, paz y unidad. Yo creo que esto es lo que necesita. ¿Para qué? Para que todos juntos logremos vencer y derrotar a los verdaderos enemigos de la sociedad. Los verdaderos enemigos de la sociedad no es un sector político, ni es de un ciudadano que piensa A o que piensa B. Los verdaderos enemigos de la sociedad, y por ahí empezamos, es la delincuencia, la inseguridad, el desempleo, la pobreza, y en ese sentido, el Ecuador, todo el Ecuador debe anhelar que quien vaya a la presidencia en el próximo periodo tenga estas cosas claras, Nelson. Es momento de que se trabaje por todo el país, no por mi segmento, no por mi sector, no por solamente de dónde provengo. Y para eso hay que tener, ¿no es cierto?, amor por el país, Nelson. Y eso es lo que espero que los dos candidatos le dejen ver al Ecuador en esta segunda vuelta. Yo creo que el apoyo que le ha dado la ciudadanía, insisto, por eso mi abrazo solidario y de gratitud, es que una buena parte, y yo diría que todos, pero claro, esas es las elecciones, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Las elecciones, de alguna u otra manera, son eso, la expresión legítima de votar por quien yo quiera. Pero yo sacaría dos reflexiones. No deberíamos reflexionar de que una papeleta de 16 candidatos no es lo mejor para el país, para el país. No debería haber un esfuerzo de unidad, incluso para que al final puedan haber dos grandes propuestas, más que dos grandes personas, dos grandes propuestas sobre las que el Ecuador elija. Así que yo creo que hoy hay una gran responsabilidad de quienes están, y no tengo duda, ¿no es cierto?, de que se estará a la altura de lo que el Ecuador necesita en este momento, y evidentemente la ciudadanía sabia escogerá a quien pueda, ¿no es cierto?, representar mejor sus expectativas de cambio. Yo diría que esto, Nelson, si usted ve unas últimas encuestas, como pocas veces antes, siempre la característica de cambio ha sido importante. Yo vengo del mundo de la sociología política, usted conoce, así que me he dedicado mucho a analizar encuestas y a ser un estudioso de las encuestas. Usted siempre tiene, previo a una elección, usted quiere continuidad y cambio. Y siempre el cambio tiene una posición un poquito mayoritaria. Como nunca antes, la posición de cambio sí es más alta. Y la gente dice, yo quiero un cambio. Esto es lo que vota. Entonces les corresponderá a los candidatos mostrar que son la verdadera opción de cambio. Ellos tendrán que ver si pueden representar el cambio y quién de los dos representa el cambio. Pavel Muñoz, gracias, Pavel. Y pues estamos viéndonos en otra oportunidad. Chau, chau. Gracias, Nelson. Chau, chau. Ahí está. Eso es lo que hace este señor.